Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Longsol. Este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos y nuestro podcast Háblame en plural. Ya tenía rato que no subía podcast. Esto podría ser una segunda parte. Nosotros tenemos un video donde hablamos de por qué no hablamos de espiritualidad en el canal, por qué evitamos mucho el tema. Y vayan a ver ese primero porque voy a referenciar muchas cosas de ese video. Esto de la espiritualidad pues se mete en todos lados. Pues últimamente han habido personas que tienen alguna condición de salud, ponen unas características espirituales, ¿no? Básicamente la pregunta con que iniciamos este podcast es si hay algún lugar para la espiritualidad en la recuperación de alguna condición de salud, y pues dónde pintamos esa línea, ¿no? Respuesta corta: sí puede haber un lugar para la espiritualidad en la recuperación, pero posiblemente no les va a gustar. Con espiritualidad me refiero a todo lo que tiene que ver con creencias espirituales religiosas. Lo estoy poniendo todo en un mismo saco, sí, pero ahorita explico cuál creemos que es la diferencia de nosotros entre espiritualidad y religión. Es un tema muy sensible para nosotros por muchos motivos. De pronto ahí me ando peleando con comentarios en historias de Instagram. Espero no hartarlos, pero también siento que es un espacio donde puedo expresarme y pues responder al mismo tiempo comentarios. Por ejemplo, si les pedimos y si les advertimos de que no intenten convertir a una religión de ninguna manera, porque sí están bloqueados. De que si nos dicen lo que pasa es que tú necesitas al Señor de los Anillos en tu corazón, no nos gustan esos comentarios. Es que también sucede muchísimo, que es algo que también ya empezamos a estudiar muy lentamente, pero ya empezamos a estudiar que realmente son muchas las experiencias espirituales religiosas asociadas a ya sea disociación manifestada de forma cultural o disociación patológica que toma formas más culturales. Ahorita hablo un poco de eso, pero explico primero cuál creemos nosotros que es la diferencia entre espiritualidad y religión. La espiritualidad es una necesidad humana de encontrarle sentido a las cosas que parecen no tener sentido. La religión es la manipulación de esa necesidad. Y yo creo que ya muchas cosas que la gente considera espiritual ya son religión. Todo lo que es New Age, todo lo que es ley de la atracción, eso ya es una religión. Se convierte en religión cuando se usa para manipular a mucha gente. Cuando mi sentido de la vida, mi sentido del universo, de qué hago yo aquí, cuando yo convierto mi propio sentido que yo me hice y te lo intento dar a ti, el sentido de tu vida, de la vida de todo el mundo, yo quiero que todo el mundo entienda y crea que el sentido de la vida es el que yo decida, en ese momento se convierte en religión. Y básicamente una religión es una secta oficializada, una secta aceptada. Hay mucha gente religiosa, sobre todo acá en Latinoamérica. Yo nunca voy a hacer de menos a una persona que cree firmemente en algo y que le funciona. El problema es cuando esa persona intenta que los demás crean en eso. Y creo que es justamente ese lugar y ese límite que nosotros creemos. Sí tiene un lugar muy importante, de hecho, en la recuperación de salud, de cualquier condición de salud. Incluso no cuestión de salud, pero en la recuperación de algo difícil. El tratar de encontrarle un sentido del para qué hago esto, para qué me recupero, para qué estoy luchando, para qué estoy sufriendo. Me gusta mucho la logoterapia. Léanse el libro El hombre en busca del sentido, está chido. Un poco fuerte, por cierto. El sentido es tuyo. El sentido que tú te hagas es tuyo, no es mío, ni el de nadie más. Si compartes una idea similar con otra persona, está ok, pero no pretendas que los demás tengan el mismo sentido. Y es un poco difícil, y voy a ser muy honesta en esto, porque me duele, porque también es parte de mi sentido, de lo que me ha sacado adelante, me dan ganas de llorar. Pero muchas veces el sentido que yo encontraba cuando pues me quería desuscribir de la vida, pues muchas veces ha sido pues el libro que nosotros nos inventamos. Es como si antes fuera como mi Jesús, ¿no? El que me molesta, me regaña, pero que igual me trata bonito, y el que me enseñó que se puede tratar bonito a la gente. Él fue la figura masculina que yo necesitaba y me enseñó que no todos los hombres son malos. El punto al que voy: tanto le debo yo a Antef, de lo mucho que le he echado ganas conmigo, que quiero que la gente como crea en él, ¿no? O sea, no estoy diciendo de que este es Jesús, este los va a salvar, pero este güey, no sé ni qué chingados es, pero este güey me salvó y eso está chido. Me da cringe porque básicamente me salvé yo a mí misma en ese momento en el que yo tengo ganas de compartir. Miren cómo Antef me ha ayudado.
Es un momento en donde reconozco que todavía me está doliendo y todavía quiero creer. Cuando quiero compartirle a la gente, miren, antes me ha ayudado, es que necesito creerlo yo también. Que no me es suficiente lo que ha hecho por mí, sino que también necesito que la demás gente lo reconozca lo mucho que ha hecho por mí. El punto de esto, no importa ya si la gente cree que tengo TID, si la gente cree que antes me ayudó o no, ya no me importa. Porque ya pasé esa etapa, ¿no? Ya pasé esa etapa en donde me duele tanto. Es como una crisis después de la crisis, necesitas que la gente te reafirme ese sentido. La espiritualidad, cuando la crees tú solito y nadie más te valida, yo sé que es muy raro. O sea, se puede ver de todos tipos. O sea, no tiene que ser nada espiritual religioso. O sea, puede ser como una visión de vida de me gusta mucho la música o de ver crecer a mis hijos y que crezcan felices. Eso puede ser espiritualidad, eso puede ser tu sentido. O quiero encontrar la cura a esta enfermedad, trastorno, lo que quieran. Ese puede ser un sentido, una búsqueda de sentido. Pero pelea mucho con la manipulación para que los demás compartan ese sentido contigo. Y es parte también de lo que nos hace sentir conectados entre nosotros y vistos, que nos ayuden a que no estamos locos en nuestro sentido. Así de alguien más piensa que vinimos al mundo a hacer esto y si te sientes solo también es culero. Pero solo es culero cuando todavía estás estrogoleando, todavía estás batallando con el sentido, todavía no le encuentras sentido. Siento yo. También hay personas que como que de alguna forma corrompen esta necesidad de sentido en hacer que los demás hagan algo que tú quieres. Y esto se traduce como en mucho fanatismo. El fanatismo es no existe ningún otro sentido que no sea el mío. Todos los demás están mal. Y todos los demás algo malo les va a pasar y yo voy a ser como el salvador de todos. Yo soy la única persona que sabe que está bien. Nadie más sabe y tengo que enseñarles a pesar de que ellos no quieran. Estás completamente ensimismado, metido en tu propio trasero de lo que tú quieres creer del mundo. Está bien si tú quieres creer que eres el salvador. Si ese es tu sentido, si te ayuda a sobrevivir pensar que eres un pinche Dios, fucking guárdatelo y supéralo. Es que no quiero hablar mucho de personas específicas. A pesar de que lo que dicen puede ser perjudicial y es incorrecto, son personas con una condición de salud que le encontraron un sentido a cómo viven una condición de salud muy pinches difícil. Y si se hicieron una idea muy loca del por qué están viviendo algo tan difícil y eso les ayuda a echarle ganas, perdón por el echaleganismo, pero les ayuda a no rendirse más bien, les ayuda a soportar el dolor. Si tienen ideas muy locas para soportar eso, está ok. El pedo es compartirlo y hacerlo como un hecho, como un fact. Por ejemplo, hay una persona que decía, yo creo, y no es la única persona, que dice, yo creo que la esquizofrenia es algo como religioso, ¿no? Espiritual. Y otra persona hablaba pecado y demonio con un TCA. Si ese pensamiento muy loco les ayudó para superarlo, en ese momento está ok, pero guárdenselo. No lo compartan. Date cuenta, cuando estás en un límite muy cerca de hacer una estupidez, creo que se vale creer cosas absurdas para no hacerlo. Y puede ser de lo que sea, ¿no? Creo que se vale en ese momento. En niños y adolescentes, sobre todo los adolescentes que tienen ideas mucho más, tal vez emocionales y un poco salidas de la realidad, si piensan en cosas muy locochonas, está bien si les ayuda para sobrellevarlo, ¿no? Sobrellevar cosas difíciles. El problema es que también necesitamos ser responsables. Ser responsables con qué compartimos y cómo entendemos lo que estamos haciendo. Entender que la idea que estamos teniendo es absurda. Obviamente la idea no tiene tanto poder si crees que es absurda. Voy a poner un ejemplo. Quieres lastimarte con una pluma, pero de alguna forma piensas que tal vez un señor en las nubes te está viendo y te está diciendo no lo hagas porque eso es malo, o no lo hagas porque si no lo haces mañana te van a llegar 10 chocolates de la nada. Y tal vez necesitas algo muy fuerte, una creencia, una idea muy fuerte y creer en eso con todas tus fuerzas para que funcione. Tal vez reservar una pequeña parte de la conciencia y saber, esta idea es absurda, pero me funciona. Me funciona a mí,
me funciona en este momento, no le funciona a todo mundo, pero me doy permiso de pensar pendejadas ahorita. De hecho, me acordé que hay no me acuerdo cómo se llama. Ubican a Richard Dawkins, un ateo evolucionista muy famoso. Pues habla mucho de lo bello que es la ciencia, de que realmente no necesitamos religión. Entonces me gustó muchísimo un otro señor que lo estaba entrevistando. Me gusta mucho que le dice, oye, pues mira, yo soy una persona de ciencia y pues yo perdí a mi padre. Y pues a veces me encuentro a mí mismo hablándole a mi padre que ya falleció y el hombre de ciencia que soy. Realmente no estoy hablando con mi padre que ya falleció. Pero el lado de mí que necesita sentir a mi padre le importa un carajo. My father died 27 years ago. I know he's dead. I still talk to him on a regular basis. Yeah. There are cases when I'll ask him to do things. As a physicist, I know that makes no sense. As a human being, I don't give a shit. Yeah. I think that's quite normal. Y eso para mí se me hace, ese es el balance perfecto. Ahora sí como el meme de Thanos, todo balanceado. Perfectly balanced. Para mí tiene que ser así. No nos podemos zafar de esta necesidad de darle sentido a cosas que no lo tienen. Neta, hay cosas en el mundo que no tienen sentido y que son estúpidas, son injustas. Y creo hasta cierto punto, por ejemplo, también hay otra persona con TID que decía que es un don. Tener TID es un don. Yo creo que lo dijo bien, porque lo dijo para mí es un don. Y si para ella es un don, está bien. El problema es ya cuando generalizas y dices, yo creo que todas las personas con trauma tienen un don. Creo que es ahí donde empieza a haber problemas, ¿no? Justamente con la persona que hablaba del pecado y del TCA, ella lo que pretende hacer es compartir este momento en el que ese pensamiento le ayudó a ella. Pero lo hizo en la forma en la que pretende que a los demás les funcione, ¿no? Y no dudo que haya personas a las que sí les haya funcionado en algún momento. Sí puede funcionar hacerte ideas locochonas, absurdas, ridículas de algo que sabes que te hace daño, pero que tienes como muchas ganas de hacer algo que te va a hacer daño. Y si tienes que pensar ideas muy locas para evitar hacerlo, supongo que está bien. Pero hasta cierto punto también hay que no quedarse en la idea absurda tal vez y en ser responsables también con uno mismo de este balance perfecto de yo sé que esto no es real, esta idea es absurda, pero la uso ahorita. Pero el resto del tiempo que no estoy en esta crisis, sí necesito como que encontrar diferentes formas, porque si no, muchas de esas creencias lo que han hecho durante milenios es básicamente obstaculizar que entendamos el mundo. Como el mundo es muy raro y muchas cosas no las entendíamos, pues simplemente fue un dios, fueron los espíritus y ya. Nos conformamos con eso y cuando no entendemos el mundo, cuando nos queremos poner esa venda en los ojos porque es más fácil, sí es más fácil, porque es tan fácil que la gente prefiera creer en demonios, en espíritus, en posesiones de entes malignos, en lugar de creer que es un trastorno causado por trauma infantil, el TID. Es mucho más fácil creer en espíritus, porque para eso no necesitas estudiar. Entender el TID, quitar esos mitos, o sea, no nada más entender lo técnico, sino reconocer que hay algo más horrible que la idea de un demonio, y eso es que humanos que se supone que te protegen abusan de ti. Eso se me hace que es más difícil de creer. Por supuesto que te vas a ir con la idea de los demonios. Los demonios que pues simplemente pues son malos, ¿no? Y ya. Pero ¿cómo mierdas explicas, por ejemplo, esto de que hay adultos que tienen un hijo que hacen cosas horribles con sus propios hijos, siendo bebés? Eso no tiene sentido. Muchas veces sí invalido mi propia historia de trauma y abuso. Por supuesto que la comparo con otras cosas mucho más severas. Me cuesta mucho trabajo. Les digo que la materia más difícil fue criminología porque vimos algo muy horrible. No quiero describir, pero vimos fotografías y yo pensé que solo íbamos a ver fotografías de víctimas adultas, pero no. ¿Cómo explicas eso? La psicología todavía no puede explicar eso. La psicología intenta explicar, de hecho, a mucha gente le encanta la criminología, ¿no? Uy, sí, me encantaría entender los... No, neta no te gustaría entender a la gente que hace eso. En el momento en el que lo entiendas, siento yo que empatizas con ese tipo de gente. Y pues es lo que menos uno quiere, ¿no? De todas maneras, es muy difícil aceptar que eso existe y que es muy común y que sucede acá en la misma calle, en la casa de al lado, en la misma familia de uno.
es más fácil creer en espíritus. De hecho, les decía que antes a él le gustaba mucho más pensar que él era un espíritu que vino a cuidarme, a pensar que era una parte de esta persona, era una identidad masculina para enseñarme que no todos los hombres son malos, para demostrarme que no todos los hombres son unos cerdos. Y pues es una parte que también está lastimada él mismo, ¿no? Era mucho más fácil pensar en cosas mágicas. Y Entiendo que necesitemos muchas veces pensar eso. Y todavía me pasa. Todos tenemos nuestras propias ideas cuando nos sentimos mal, ¿no? Nuestro propio sentido. Mucho de eso lo pusimos en el libro que todavía no lo hemos terminado de escribir. Pero también no hubiéramos aprendido a sanar, no hubiéramos logrado tantas cosas si no nos hubiéramos quitado la venda y dicho, ok, ya pensamos en locuras, vidas de otro mundo y mundos paralelos. Sí lo llegamos a pensar, por supuesto, fantasía, obviamente, y no teníamos ni idea de que esto existía en psicología. No sabíamos cómo se llamaba, entonces es normal. Si nos hubiéramos quedado nada más con esa idea, no hubiéramos podido sanar. No hubiéramos podido hacer muchas cosas que podemos hacer ahora. No estaríamos haciendo este canal. Pero si no hubiéramos tenido esas ideas locas, ni siquiera estaríamos aquí. Entonces, por un lado, súper sí, entiendo perfecto esa necesidad de creer en cosas absurdas, pero si eres un adulto, sí considero que debes ser responsable en tú cree lo que quieras, pero no obligues a nadie de lo que tú crees. Me molesta mucho la gente que quiere convertir. O sea, porque yo también intenté que la gente creyera que Antef me ayudó, ¿no? No tenía ni siquiera forma de explicarlo, pero en ningún momento le intenté decir a la gente, si no haces esto te vas a morir o algo malo te va a pasar. O esta es la única forma de vivir. Eso se me hace profundamente egoísta, porque no por nada la gente muy abusiva es fanática de alguna idea loca. Yo sé, y ustedes van a decir, no, pero no todas las personas son así. Yo sé que no todas las personas son así, pero muchas sí. Y es un patrón que cuando son más irracionales en este sentido, que se pierden en este delirio, de hecho creo que les decía en un directo de que es muy gracioso, no se considera un trastorno ni psicótico, ni disociativo, no se considera necesariamente un trastorno si es cultural, a pesar de que pueda tener elementos de trastornos. Ejemplo, un delirio de que el mundo se va a acabar, va a llegar los 4 jinetes del apocalipsis, va a llover piedras de fuego, van a revivir los muertos, ustedes dirían que eso podría ser un delirio, ¿no? O sea, son ideas absurdas y en inglés sería bizarro, en español sería pues extravagante. Eso no se considera un trastorno si está culturalmente inducido, porque dices es cultura, eso te enseñan. El issue es que también por cultura no se enseña también a tener un pensamiento crítico de estas mismas creencias y no se enseña tampoco a entender que esa es tu idea que tú decidiste o tal vez alguien la decidió por ti si creciste en eso. A ti te ayuda, pero a otras personas no. Otras personas tienen su idea parecida o muy diferente a la tuya y está bien. Entonces, entre más se metan a este delirio de sí, yo tengo la razón, son más capaces de ser abusivos, porque lo justifican. Por cierto, no he hablado de que también muchas de estas experiencias son disociativas. Lo que son los tulpas, las posesiones sobre todo. Estábamos buscando, por ejemplo, estadísticas del TID en países de Medio Oriente. Es más difícil, obviamente. El TID no es una experiencia cultural, ¿no? Ese es el criterio de exclusión. No es explicado por creencias culturales. Sin embargo, puede ser que el TID tome una forma que se entienda y que se salga de esa cultura. Voy a poner un ejemplo porque creo que no me estoy explicando. Aquí sucede mucho de las creencias en posesiones. No me gusta mucho usar esa palabra, pero se usa porque culturalmente se entiende. Vamos a poner una persona que cree estar poseída que no tiene nada. Es cultural. Persona 1. Persona 2 tiene TID y vive en la misma cultura. La persona 1 tiene experiencias disociativas, pero está completamente conforme pues a los rituales de que si le exorcizan se le quita, de que si le rezan el Padre Nuestro se le quita, de que si dicen el nombre de un demonio y la persona reconoce que ese es el nombre de un demonio, se pone a gritar, no sé. Esa es una experiencia disociativa, sí, inducida por la cultura, no es un trastorno. O sea, ¿qué sucedería en una persona que tiene TID y que dicen posiblemente está poseída? Exorcizan, no se quita. Padre Nuestro, no se quita. Pues ahora te voy a llevar con otra persona, no se quita.
esto va más allá. ¿Cómo está esto de que es un demonio de 4 años y quiere dulces? Y no es maligno, simplemente se ríe, le gusta ver caricaturas y quiere dulces. ¿Cómo te explicas eso? Así que no, los demonios son malvados y que pecadores, y el niño nada más quiere comer galletas y ver caricaturas. Bueno, es una persona adulta que tiene un alter niño. O sea, ¿me explico cuál es la diferencia? Pero en personas de países en donde se tiene pues menos acceso al entendimiento, el entendimiento de estos procesos, básicamente de trauma, procesos disociativos postraumáticos, puede ser que estén disfrazados y estén confundidos entre experiencias normales de posesión, porque pues sí, yo también estoy poseído porque una vez, no sé, vi muy lujuriosamente a una persona y pues es como cultural, no, pero no es trastorno. Entonces, ¿cuál es el problema? Como les dije en el video pasado, una, esconde abuso infantil. No todas las veces, no 100% de las personas con TID sufrieron abuso infantil, pero sí es una mayoría. Y esconde que la persona posiblemente tal vez siga viviendo un maltrato o siga viviendo en un lugar donde sufre maltrato. Primero, la más importante, esconde abuso infantil, y la segunda más importante es no puedes prevenir. Si no entiendes qué está pasando y le metes ideas fantásticas, no puedes trabajar en la prevención de maltrato. Y yo asumo, si no piensas esto, por favor, lárgate, pero asumo que todas las personas que se van a quedar en este canal estamos de acuerdo de que a los niños no se tocan, no se abusa de los niños, no se maltratan, no se les grita, no se les toca cuando no quieren, en donde no quieren, ¿ok? Bueno, luego hay algunas culturas en donde se supone que eso se hace. Pues mira, por muy diferente cultura en la que vivamos, trauma es trauma. Los niños no están hechos para ser usados de esa forma. Entonces, no importa la cultura, a los niños no se tocan. Y no importa en lo que creas, no permitimos comentarios de demonios en este canal, porque hablamos de cosas mucho más reales que los demonios, mucho más tangibles, más asquerosas y más aterradoras que un demonio. Y es real. Y sucede todo el tiempo. Y no queremos que la gente intente meterle ideas fantásticas sin antes entender esto. Ya después, si tú eres una persona, porque yo sé que hay personas con TID que tienen ideas religiosas, que son muy religiosos, lo sé perfectamente. Hemos también leído y escuchado a personas que son muy religiosas y personalmente nos cuesta mucho trabajo. Y hay algunas cosas que digo, ok, o sea, está bien si lo piensas para ti, pero por ejemplo, les había comentado la otra vez que hay un libro para parejas, creo que sí era para si tú tienes una pareja con TID, pero es una pareja muy cristiana que estaba hablando de que sí había demonios y que había que exorcizar demonios en la persona con TID. Hay TID, pero también hay demonios y hay que exorcizarlos. En general, yo creo que exorcizar no está bien, porque es muy abusivo. Pero tratar de hacerlo con una persona víctima de trauma, por supuesto que no está bien. Ahorita no me acuerdo de más, pero puse de ejemplo la persona que pues, decía tener esquizofrenia, la persona que hablaba de TCA. Las dos pueden ser detonadas por trauma. Y de nuevo, si esas personas lo ven para sí mismos, se vale decir, yo vivo esto, lo vivo de esta forma. Para mí, en mis momentos de crisis, me sirve pensar esto. Creo que así es más válido decirlo. Y también es necesario decir, yo sé que no. Yo sé que otras personas no lo sienten así. Yo sé que esta no es una realidad. A mí me sirve esto en momentos de crisis. No estoy diciendo que le sirva a la gente le servirá otra cosa. Creo que hasta ahora se ha entendido cuál es mi postura de si se puede, de cuál es el lugar de la espiritualidad en la recuperación. Tiene un lugar muy importante porque no todo, o sea, no te sostiene la ciencia cuando cuando ya no sabes ni para qué seguir viviendo, para qué levantarte todos los días, para qué aguantarte el dolor, para qué aguantarte los efectos secundarios de las pastillas, para qué ir a llorar un montón en terapia. Cuando no encuentras el para qué, ningún medicamento, ninguna terapia, ningún abrazo, ningún rayo de sol ayuda. Cuando estás es que ya no le encuentro el para qué, ¿no? En esos momentos es cuando la gente puede pensar ideas muy locas. O sea, no estoy diciendo que se den rienda suelta, ¿no? Estoy muy segura de que de ahí también surgen ideas muy misántropas. Por ejemplo, los incels y todo esto. De una idea de hacerse el sentido de ¿por qué será que nunca he tenido una pareja? Debe ser, y se inventaron esta idea toda absurda de que las mujeres se van por los hombres que no son como yo, entonces yo estoy en una desventaja, no es mi culpa, la culpa es de todos los demás. Si te sirve para no cometer una estupidez ahorita contra ti, ok, un poquito. Pero también necesitas crecer y superar eso y entender que las cosas no tienen sentido y muchas cosas son injustas.
no es cierto eso de que, ¿cómo era? De que 80% de las mujeres buscan al 20% de los hombres. Eso es súper falso. Sí conozco un par de personas que piensan así. Les han lastimado muy culero. Posiblemente todavía tienen dolor y por eso piensan en esas cosas absurdas para quitarse un poco el dolor. Entiendo ese punto, pero repito, como personas adultas tenemos la responsabilidad de ir más allá de aquello que nos alivia en el momento, entender cuál es la realidad. La realidad es muy difícil de entender, por eso la gente se inventa ideas locas. Es más fácil inventarse una idea locochona que entender la realidad, que verla, que aceptarla. Muchos hombres no tienen mucho que ofrecer para una relación y han tenido también muy mala suerte y de que va a tomar mucho tiempo para que puedan tener una relación saludable. Es muy difícil de entender y de aceptar eso. Mucha gente no soporta aceptar eso. Igual que mucha gente no soporta aceptar que somos seres finitos, que tu mente no lo puede todo. Güey, neta, no lo puede todo. Yo sé que es muy divertido pensar que sí, que somos ilimitados, que el universo es abundancia, güey, el universo está casi vacío en porcentaje. Y de que somos ilimitados, güey, no, tu salud es muy frágil, nuestra mente es muy frágil. Ahora sí como esquizofrenia natural, la realidad es muy frágil, somos muy frágiles. Un pedacito de carne filosofando, mal viajándose por ideas estúpidas. También hablando de esta persona que, en general, todo tipo de personas que dicen que yo creía esto, por eso me duele. Yo llegaba a creer cosas muy locas, ¿no? Pero ya estoy en una postura en donde puedo aceptar mi mortalidad. Todavía me cuesta un chingo, sigo trabajando en eso. Todavía ya estoy en una posición donde puedo aceptar que mi mente no lo puede todo, que si algo lo puede mucho, es mi cuerpo. Y mi mente no puede hacer tanto sobre mi cuerpo, pero sí algunas acciones que yo hago. Si lo cuido, duermo bien y todo eso, eso sí puede ayudarle a mi cuerpo, a que mi cuerpo haga lo que sabe hacer, que es pues medio sanarse. No es perfecto, por lo menos no lo molesto, no lo obstaculizo cuando lo hace. Puedo aceptar que estoy creciendo, que soy mayor, que me acerco todavía no, pero a la mediana edad, que también me daba mucho miedo. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, enfrentar los miedos que tenemos, porque muchas de las cosas que queremos creer que es la espiritualidad esconden muchos miedos. Y creo que sí sería responsable como adultos, como adolescente igual te doy chance, pero como adultos sí tenemos que ser responsables de aceptar que queremos creer eso porque hay algo que nos aterra, que es una idea que nos hacemos porque nos duele la vida, porque la vida es culera y nos tenemos que inventar cosas mágicas para que no sea tan culera. Lo último y más importante, entender que se pueden usar las religiones y las creencias mágicas locochonas para manipular a otra gente y abusar de ella. Es un arma de doble filo. Te puede servir a ti individual para superar un momento difícil, pero cuando se hace colectivo, causa muchos problemas, causa más problemas que ayuda. Especialmente si ese grupo lo que pretende es hacerse más grande y juntar a más gente. Eso es una secta. Y las sectas no ayudan. Y ustedes van a decir, no, pero la iglesia ha ayudado así. Me vale mierdas. Definitivamente no vengan a defender la iglesia con nosotros. Ustedes crean lo que ustedes quieran, pero no nos provoquen. Hubo una persona que decía, pero yo no quiero que le tengas asco a Dios muy tarde. No me interesa. No me interesa creer en tu Dios. Y entre más intenten defenderlo, más lo voy a detestar. Al Dios de la Biblia, específicamente. En general, todo lo que es Biblia, iglesia, Dios, religión, catolicismo, judaísmo, no me gusta. Dejo a la gente que ore por su lado, que rece, que vaya a su iglesia, ok. Siempre y cuando no se metan ni con niños, que lo hacen mucho, por cierto, es una de las cosas por las que lo odio, y que no se metan con gente que no quiere tener nada que ver con ustedes. Y no intenten convencerme. De verdad, están haciendo el efecto contrario. Intentar convencer a la gente que son buena gente para mí es red flag. Es lo que hace un manipulador. Mira, te voy a enseñar que soy una buena persona. ¿Por qué tienes que probármelo? Tienen la batalla perdida, que no van a hacer que su Dios me agrade. No se puede. Entonces no lo intenten. No me provoquen. Por eso no me gusta tampoco, no quiero hablar mucho específicamente de eso y por eso también me está costando mucho trabajo. Pues he hecho un video hablando específicamente sobre la experiencia disociativa de las posesiones en general, porque me enoja mucho. Me molesta mucho. Sí es un trigger personal. Personas nos maltrataron, personas monoteístas, pero no todos son así, no me importa. Ese es mi límite. Respeten mi límite. Resumiendo de lo de las personas que le pusieron como que ideas de que si la esquizofrenia es espiritualidad, si tienes esquizofrenia y te sirve verlo así, está ok. Pero sí tienes que ser muy explícito diciendo, a mí me ayuda, yo soporto mi condición diciendo que lo es. Así me ayuda.
Ahí estoy completamente de acuerdo. Ahí, si una persona con TCA dice, a mí me funcionó en su momento, cuando estaba muy mal, me funcionó pensar que era pecado, no es lo ideal, pero si te funcionó, pues bueno, no digas que eso es real, porque no es real. Satanás no es real, el demonio no es real. Lo que es real es el TCA. Y también es real que algunas creencias locochonas nos pueden ayudar a combatir algunas cosas difíciles que son reales. Eso también es real. Pero la idea locochona no es per se real, es una idea. Como concepto lo podemos usar, por supuesto que sí. Y querer decirle a la gente que ese concepto en realidad es real, eso es lo que nos causa problemas. Siempre y cuando la gente entienda eso y se salga un poquito de su lindo culito, supongo que la podemos llevar más en paz. Creo. No lo sé. No sé cómo lo piensen ustedes. Todavía no podemos responder mucho de lo de posesiones porque, de nuevo, repito, nos cuesta un poco de trabajo estudiarlo. Nos da mucha impotencia porque es algo que se cree muchísimo aquí en América Latina. No se entiende el trauma infantil, solo se piensa en espíritus y posesiones. Y hay muchos sobrevivientes de que les han querido exorcizar. Entonces, eso me da mucho coraje. O sea, si de por sí me da coraje que los profesionales no crean en el TID, más me da coraje, y no solamente los familiares, porque muchas veces son los familiares que no saben de psicología, sino lo que más me da coraje, y eso sí voy a ir contra ellos, psicólogos que hablan de posesiones, que afirman que sí existen las posesiones demoníacas. Existe una experiencia cultural, sí, pero no es un ente real, no es una posesión real, es una experiencia cultural. De hecho, hay un psicólogo, ya no hice reacción a ese psicólogo, pero dice, hay posesiones y hay TID. Y yo no voy a criticar la religión. No, sí, hay que criticarla cuando hay que criticarla. A ti no te voy a molestar como persona que cree en algo, pero sí tengo que ser muy estricto en que no hay demonios. Hay la creencia de demonios. No hay demonios. Así como hay creencias en unicornios, en duendes, en el espagueti volador, la creencia es un concepto que usamos. Como ente no existe. No se te puede meter dentro un espagueti. Sería un parásito, pero eso es otra cosa. Entonces, como psicólogos, no pueden meter la idea de que sí existen demonios. Eso sí se me hace muy grave. Y eso sí me molesta mucho. Mucho. Creo que me expliqué, creo que redondeé un poco, pero creo que me expliqué y quería ser muy clara. Tomen agüita, lean mucho, duden de lo que lean. También el famoso duden de lo que crean, porque crees lo que crees. Seguramente tienes muchos miedos ahí y por eso crees lo que crees. Cuestiona lo que crees, está ok. También está ok creer cosas absurdas cuando estás de que te lleva a la verge, pero también ten cuidado de lo que haces respecto a eso que crees, ¿no? Tomen agüita, coman frutas y verduras y sean bonitos y no consuman tanta violencia. Por favor, por favorcito, por favor. Bueno, besitos.